Cuando le pregunté a mi madrastra a qué hora sería el funeral de mi padre, ella dijo, fría como el hielo: «Oh, hace tiempo que se fue. Lo enterramos en una pequeña ceremonia, solo amigos cercanos». Una semana después me llamó en pánico, con la voz temblando. «¿Qué demonios le estás haciendo a mi vida?» Hola, soy Briana. Cuando le pregunté a mi madrastra a qué hora sería el funeral de mi padre, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Oh, hace tiempo que se fue. Ya le hemos enterrado, solo amigos íntimos». Ni una sola llamada, ni una sola invitación. Le dejaron morir y le enterraron como si nunca hubiera tenido una hija. Pero una semana después me llamó con voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo con mi vida?» ¿Qué estaba haciendo? Resucité su nombre, saqué a la luz todo lo que intentaron borrar y me quedé junto a su tumba, no para llorar, sino para decir: «Sigo aquí». Antes de empezar, ¿qué harías tú en mi lugar? Deja un comentario a continuación. Los leí todos. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Acababa de volver de un largo día en la universidad. Me había quitado los zapatos junto a la puerta, con la bolsa de lona hundida por el trabajo sin revisar. El sol ya había desaparecido sobre el horizonte atlántico, proyectando sombras sobre mi salón. Arrojé las llaves al cuenco de cerámica que había junto a la puerta, y el tintineo fue más fuerte de lo debido. Calenté el resto del risotto, me serví una copa de vino, y me senté en el sofá con las piernas cruzadas, mirando el móvil sin rumbo. Correos electrónicos. Drama en el chat de la facultad. Spam. Un mensaje de voz llamó su atención. Corto, sin transcribir, un prefijo de Tennessee. Pulsé el play, esperando un mensaje de la librería a la que había hecho el pedido. Briana, soy Pamela. Te cuento que tu padre falleció la semana pasada. Ya hemos celebrado una pequeña ceremonia. No hace falta que vengas. Un clic. Y eso fue todo. No, hola. No, lo siento. Fue algo organizativo, como si me estuviera informando de un cambio en el día de la recogida de basuras. No me moví durante un minuto, tal vez más. El risotto se había enfriado. El vino estaba intacto. Me quedé mirando la pared, parpadeando. El teléfono se me cayó de las manos y golpeó la alfombra con un ruido sordo. Volví a cogerlo y marqué su número. Saltó el buzón de voz. Volví a intentarlo. Nada. Hojeé los mensajes antiguos. No había muchos. La mayoría eran de mis alumnos. Apareció uno de mi padre. Tenía fecha de hace 6 meses. «Feliz cumpleaños, cariño. Espero que te vaya bien». No contesté. Colgué el teléfono, me levanté e inmediatamente me sentí mareada. El aire estaba demasiado quieto. Abrí la ventana y dejé que entrara la brisa fresca del océano. Se me hizo un nudo en la garganta, no por el frío, sino por todo lo que me presionaba. El dolor me llegó de una forma distinta a la que esperaba, sin sollozos, sin caerme al suelo. Solo silencio y algo en lo más profundo de mi pecho, que sentía como una piedra que se hundía lentamente, demasiado pesada para llorar por ella. Pero intenté llamar a Pamela de nuevo. Pero nada. Finalmente, me eché la manta sobre los hombros y me acerqué a la estantería. No estaba segura de lo que buscaba. Consuelo, distracción. Mis ojos se posaron en un libro que mi padre me había regalado cuando tenía 12 años, El viejo y el mar. Subrayaba pasajes con un lápiz. En aquel momento no entendí por qué. Ahora me preguntaba si se veía a sí mismo en aquel viejo pescador, testarudo, aislado, incomprendido. Lo abrí, medio esperando que cayera una nota oculta. Nada, solo el leve olor a papel viejo y una marca de lápiz en la página 94. Un hombre puede ser destruido, pero no vencido. Aquella noche no dormí mucho. Me tumbé en el sofá, mirando al techo, esperando a que amaneciera para hacerlo realidad. Por la mañana sabía que necesitaba respuestas. No quería volver a hablar con Pamela, al menos hasta que pudiera contenerme y dejar de gritar. En lugar de eso, llamé a la tía Constance, la hermana mayor de mi padre. Contestó al segundo timbrazo. «Briana», se le quebró la voz. «Dios mío, ¿estás bien?»
Acabo de enterarme, le dije. Pamela me dejó un mensaje de voz. ¿No fuiste al funeral? Zrenia preguntó, horrorizada. Me dijo que no fuera. Dijo que no querías, que le echabas la culpa a él. Dijo que te negabas. Mis manos se cerraron en puños sobre la encimera de la cocina. Eso es mentira. Lo sé, susurró Constance. Dios, lo siento mucho, cariño. Todos pensábamos que habías decidido alejarte. Tragué con fuerza. Me voy. Vuelo esta noche. ¿Quieres que nos veamos en el aeropuerto? No, dije, tratando de mantener la voz firme. Alquilaré un coche. Necesito ver su casa. Necesito ver dónde. Se me hizo un nudo en la garganta. No terminé la frase. Estaré aquí cuando estés lista, dijo Constance suavemente. No estás sola, querida. Después de colgar, me duché, hice la maleta y miré la pequeña caja de madera que llevaba años en el estante superior de mi armario. Estaba vieja y arañada. Era algo que mi padre me había regalado por mi 18º cumpleaños. Nunca la había abierto. La saqué, con las manos temblorosas. Dentro había una carta doblada en papel grueso, de las que usaba cuando aún escribía a mano. Brianna, siempre serás mi brújula, incluso cuando no lo demuestre correctamente. Sé que fracasé en algunos aspectos, pero espero que algún día veas que lo intenté. Te quiero siempre, papá. Sin grandes disculpas, sin explicaciones, solo eso. Y sin embargo, me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Doblé la carta con cuidado y la metí en el bolsillo interior de mi abrigo. El sol acababa de ponerse de nuevo cuando cerré la cremallera. Fuera, el mundo seguía su curso. Los coches circulaban, los perros ladraban, los niños reían en patinete. Ninguno de ellos sabía que mi mundo acababa de romperse de una forma que yo no esperaba. En el aeropuerto todo iba a cámara lenta. Las colas de seguridad, los cambios de puerta, el zumbido sordo de los anuncios aéreos. Me senté junto a la ventanilla, observando cómo los aviones desaparecían entre las nubes, preguntándome si alguna vez había conocido de verdad a mi padre, o si Pamela se las había arreglado para borrarme de su vida mientras yo no le prestaba atención. Mientras subía al avión, la pregunta que se negaba a abandonar mi mente sonaba una y otra vez como un disco rayado. ¿Por qué no me esperó? El vuelo aterrizó en Nashville poco después de medianoche. No me registré en ningún hotel. Reservé un coche de alquiler, metí la bolsa del gimnasio en el asiento trasero y conduje por las tranquilas calles hasta la casa que una vez llamé hogar. Apenas había salido el sol cuando llegué al bungalow. Hacía años que no venía, pero me parecía más pequeño. El césped bien cuidado, el mismo cesto de flores colgado junto al porche, demasiado pulcro, demasiado cuidado, como si alguien se hubiera esforzado demasiado para que pareciera un hogar. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Pamela. Su expresión no cambió al verme. En todo caso, su rostro se tensó. No esperaba que vinieras de allí, dijo, con la voz tan fría como siempre. El servicio ya había terminado. Asentí brevemente. Eso he oído. No se hizo a un lado. No me ofreció un abrazo, ni siquiera un ¿cómo estás? Se quedó de pie, con las manos en el marco, como si quisiera bloquear la puerta. Tras una pausa, finalmente dio un paso atrás. Puedes quedarte en tu antigua habitación. Tu cama sigue ahí. Apenas he tocado nada. Entré. Primero me llegó el olor. Limón limpiador y lavanda artificial. Del tipo usado para disfrazar algo más viejo, algo olvidado. El lugar parecía preparado, estéril. ¿Café? Logró. Preguntó, ya de camino a la cocina. No, gracias. No tardaré. Miró por encima del hombro. ¿Cruzaste el país para irte otra vez? He venido a despedirme de alguien que ya se ha ido. La miré sin pestañear. Mi padre. Ella no contestó. Simplemente se volvió hacia el fregadero y vertió agua sobre su taza ya limpia. Tras un momento de silencio dije, «Dijiste que era un servicio pequeño. ¿Tienes fotos? ¿Un programa?» Pamela no se volvió. No había nada que fotografiar, ni un solo rastro de papel. Así lo quería él, ni una esquela. Se encogió de hombros. No tenía sentido. Todos los que importaban estaban allí.
Mi mandíbula se tensó. He mirado en los clasificados locales. No hay nada, ni siquiera una mención. Como he dicho, murmuró ella, enjuagando de nuevo su taza sin motivo. No quería ningún alboroto. Estudié su espalda. Estaba mintiendo. Podía sentirlo en mis huesos. Me gustaría visitar el cementerio. Como quieras. Parcela 9A en Riverside Memorial. Fila de la izquierda. Nada lujoso, solo césped. Eso es lo que creía. Cogí mi abrigo y me fui sin decir palabra. El cementerio estaba tranquilo cuando llegué. La bruma de la mañana todavía se pegaba a la hierba. Un hombre con ropa de trabajo y una gorra desteñida me saludó desde el cobertizo de mantenimiento. ¿Busca a alguien? Me dijeron que mi padre estaba enterrado aquí. Marcus Palmer. Debería estar en la parcela 9A. El hombre se rascó la barbilla, frunciendo el ceño. Ah, sí. El jueves por la mañana, si no recuerdo mal. Vino una mujer con un hombre trajeado. Parecía una especie de notario. Una combinación extraña para un funeral. ¿Estuviste allí? Asintió. Ayudé a bajar el ataúd. Sin oraciones, sin invitados, solo ellos dos, muy rápido. Me acompañó hasta el extremo izquierdo por un camino de grava sembrado de agujas de pino. Nos detuvimos ante un trozo de hierba desnuda. No había lápida, ni nombre, ni flores, nada. ¿Es aquí? Zrenia, le pregunté en voz baja. Es aquí, respondió. El viento se llevó la lápida provisional. Suele ocurrir. Puedo asegurarme de que sea reemplazada. Me arrodillé junto al suelo removido, apartando algunas hojas caídas. Gracias, murmuré, aunque mi voz sonaba lejana. El hombre esperó a una respetuosa distancia antes de alejarse, silbando suavemente. Me quedé allí sentada un rato, intentando sentir algo, cualquier cosa, pero el frío vacío que sentía en el pecho no hacía más que aumentar. Mi padre estaba enterrado aquí, y nadie lo habría sabido. Si yo no hubiera venido, no habría quedado ni rastro. Después de aquello, conduje sin rumbo por la parte vieja de la ciudad. Pasé por delante de la tienda de herramientas, donde mi padre compraba juegos de herramientas que no necesitaba. Pasé por delante de la cafetería, donde me llevaba a comer tortitas cuando era pequeña. Entonces me encontré llegando a la capilla de San Marcos. Papá no era un devoto feligrés, pero a veces asistía a misa aquí después de la muerte de mi madre. Entré. El olor a madera vieja y cera de vela me recibió como un susurro. Un hombre vestido de clérigo apareció por una puerta lateral. ¿En qué puedo ayudarle? Me presenté. Me llamo Brianna Palmer. Mi padre solía venir aquí a veces. Marcus Palmer. Su rostro se suavizó. Oh, sí, recuerdo a Marcus. Soy el reverendo Thompson. Acabo de enterarme de que murió. No me dijeron nada del funeral. Asintió suavemente, cruzándose de brazos. Siento oír eso. Me preguntaba por qué no estabas allí. Pamela le dijo a la gente que decidí no asistir. Sus labios se apretaron en una línea. Es una lástima. ¿Dejó algo en la iglesia? Zrenia pregunté. Solía escribir cosas, cartas. El reverendo vaciló. En realidad, nos pidió que le guardáramos algo, una carta. Dijo que era personal. Sentí que se me cortaba la respiración. ¿Puedo verla? Parecía arrepentido. Me temo que nunca la recogió. Se lo di la semana pasada, suponiendo que me lo devolvería. Por supuesto que no lo hizo, dije uniformemente. El rostro del reverendo se tensó. Lo siento, no me correspondía interferir. No, no fue culpa tuya. Hablamos un poco más del carácter tranquilo de mi padre, de cómo estaba acostumbrado a sentarse en el último banco, siempre solo. Cuando me iba, el reverendo me puso la mano en el hombro y dijo: a veces el dolor saca lo peor de la gente, pero la verdad tiene una forma de mostrarse. Asentí, sin atreverme a hablar. De vuelta en la casa, Pamela estaba de nuevo en la cocina, cortando apio con la precisión de un cirujano. Apenas me miró cuando pasé junto a ella. No me detuve a entablar conversación. En lugar de eso, me dirigí al garaje. No había cambiado mucho. La misma vieja caja de herramientas, el mismo taburete chirriante. Abrí cajones, hojeé cajas polvorientas.
Casi una hora después, lo encontré. Escondida detrás de una vieja caja de aparejos de pesca, una pequeña lata de metal. En la tapa, con la letra de mi padre, estaban las palabras para Bri. Me temblaron las manos al abrirla. Dentro había una foto mía, de mi padre y de mi madre, partida por la mitad. La cara de Pamela no aparecía por ninguna parte, el pendrive no estaba firmado, y el reloj de bolsillo seguía sonando. Lo sostuve en la palma de la mano, la misma que él solía arrancar en la mesa cuando la conversación se volvía incómoda. El mismo con el que solía jugar de niña, escuchando su tic-tac suave y rítmico. Cerré la caja y la metí en el bolso. Cuando volví a casa, Pamela no dijo ni una palabra. El olor a cebolla frita flotaba en el aire. La casa parecía demasiado cálida, demasiado silenciosa. Pasé junto a ella y volví a mi antigua habitación. Esa noche me senté en el borde de la cama de mi infancia, con los dedos alrededor del pendrive, mirándolo como si fuera a empezar a brillar. ¿Qué intentaba ocultar tan desesperadamente? Y esa noche, mientras Pamela cocinaba en silencio, yo me senté en mi antigua habitación, mirando fijamente la memoria USB, preguntándome qué intentaba ocultar tan desesperadamente. La habitación aún olía ligeramente a palisandro viejo y a naftalina. El mismo papel pintado de flores que mi padre me había dejado elegir seguía pegado a las paredes, descolorido y desconchado en las esquinas. También estaba la estantería de mi infancia. Los libros estaban ligeramente torcidos, como si nadie los hubiera tocado en años. Conecté el pendrive a mi viejo portátil, con el corazón latiéndome como si ya supiera lo que se avecinaba. Solo apareció un archivo, para Brianna, por si no me da tiempo a despedirme. Mi mano vaciló sobre el trackpad. Hice clic. Y allí estaba. Mi padre, más delgado, más pálido, sentado en una vieja silla de estudio frente a su escritorio. Sus ojos parecían cansados, pero claros y concentrados. Su voz se quebró al empezar. Si estás viendo esto, significa que no he tenido tiempo de decírtelo yo mismo. Tragué saliva, con un nudo en la garganta. Su voz era diferente, más suave de lo que recordaba. No era el tono áspero que utilizaba en las cenas familiares. Parecía privado. Lo siento, cariño. Quería más tiempo, más oportunidades, pero se me acabaron el tiempo y las oportunidades. Bajó la cabeza un segundo, secándose la cara. Entendí mal las cosas. Pensé que te estaba protegiendo al mantenerte alejada de ciertas verdades, pero tal vez simplemente no quería enfrentarme a lo que tenía delante. Suspiró. Dejé que Pamela se interpusiera entre nosotros. Creí que me ayudaba. Siempre tuvo facilidad de palabra, siempre supo hacerse pasar por la voz de la razón, pero debería haber dudado más. Debería haberte escuchado. Se detuvo de nuevo, luego se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Pamela no es quien dice ser. Encontré algo sobre la casa, las cuentas. Iba a arreglarlo. Mis dedos se apretaron alrededor de los bordes del portátil. No te fíes de lo que te muestra. Mira en la pared del sótano, detrás del viejo botellero. Entonces sonrió débilmente. Solo un atisbo del hombre que una vez adoré. Siempre has sido la más fuerte, Brianna. Sabía que encontrarías el camino de vuelta. El vídeo terminó y me quedé sentada en silencio, con lágrimas en la cara que no recordaba haber derramado. Me quedé allí un rato, mirando la pantalla en negro, con las últimas palabras de mi padre resonando en mi cabeza. El peso de todas las cosas que no había dicho en vida me golpeó de golpe. Intentaba llegar a mí, intentaba deshacer lo que ella había hecho. No estaba loco por sospechar de Pamela. No me equivocaba. De repente, otra pena se apoderó de mí. No solo la pérdida de mi padre, sino la pérdida de lo que podría haber sido. Podríamos haber hecho las paces si Pamela no se hubiera interpuesto entre nosotros. Recordé la última vez que intenté visitarlo, 3 años atrás. Volé por un capricho repentino, solo quería darle una sorpresa. Pamela me recibió en la puerta con una sonrisa tensa. Oh, Brianna, no está en casa, querida. Se fue a una conferencia esta mañana. ¿No te envié un mensaje? No, no lo había hecho. Sabía que iba a venir. Me miró a los ojos y mintió. Y como un tonto, me fui. Me dije que tal vez tenía razón. Tal vez fue un mal momento.
Pero no se trataba de un mal momento, se trataba de control. Me había mantenido alejado a propósito, repetidamente. Miré el reloj de la mesilla de noche. Las 12:47 de la mañana. La casa estaba en silencio. Pamela se había ido a la cama después de limpiar la comida que no había tocado. Oí cómo se apagaba el televisor hacia medianoche, seguido del suave crujido de su puerta. Era hora de irse. Salí de mi habitación con cuidado de no dejar que las viejas tablas del suelo me delataran. La puerta del sótano estaba justo al pasar la despensa, donde la luz parpadeaba como de costumbre. Cogí una linterna de la estantería y abrí con cuidado la puerta del sótano. Chirrió con fuerza. Me detuve. No se oía nada en el piso de arriba. Cada peldaño que bajaba por las escaleras del sótano me parecía más pesado que el anterior. No había bajado aquí desde la universidad. El aire era más frío y seguía teniendo ese olor a tierra húmeda que se pegaba a todo. El botellero estaba exactamente donde lo recordaba, empotrado en una pared de ladrillo, de pino barato y mal barnizado. Pero no era Merlot lo que buscaba. Me agaché y pasé los dedos por la parte trasera del botellero. Una pequeña grieta en el panel captó el haz de luz de mi linterna. La presioné. Un clic. El panel cedió a una suave presión. Detrás había una estrecha cavidad, de unos 60 centímetros de ancho. Dentro había una pequeña caja ignífuga. Mis manos temblaron ligeramente al sacarla. Pesaba más de lo que esperaba. Le di la vuelta entre las manos. No tenía cerradura, solo un pestillo. La abrí. Dentro había varios sobres perfectamente doblados. El primero decía Tennessee Trust Ledger Account Summary. Debajo había una pila de cheques, todos firmados por mi padre, cada uno a nombre de Pamela. Miles, decenas de miles, fechados en la última década. Y luego, en el fondo de la caja, una carpeta legal. En la pestaña ponía Última voluntad y testamento. Revisado. La abrí. Mis ojos hojearon la primera página. Estaba fechado solo 2 meses antes de su muerte. Y mi nombre estaba en todas partes. Me había nombrado su único heredero, albacea, con plenos poderes, todo. Ni Pamela, ni dividido, ni conjuntamente, solo yo. Me quedé allí en el oscuro sótano, con una linterna apretada entre los dientes, las manos temblorosas, el testamento abierto ante mí. Me flaqueaban las rodillas, pero no me caí. Él lo sabía. Por fin lo vio. E intentó arreglarlo. Pero no solo enterró el cuerpo de mi padre, enterró la verdad con él. Y mientras sostenía el testamento en mis temblorosas manos, una cosa quedó dolorosamente clara. Pamela había enterrado algo más que a mi padre. Estaba sentada a la mesa de la cocina mucho después del amanecer, la casa aún envuelta en el silencio. Una taza de té frío permanecía intacta junto a mi codo, olvidada. El testamento estaba abierto delante de mí, cada palabra grabada a fuego en mi memoria. Volví a mirar para asegurarme. Notariado, sellado, nombrando albacea a un tal Douglas Whitfield, un nombre que no había oído en años. Cogí mi teléfono y busqué en mi lista de contactos. Nada, por supuesto, pero una rápida búsqueda en Internet lo encontró, todavía ejerciendo, todavía en la misma dirección en el centro de la ciudad. Mis dedos dudaron un momento sobre la pantalla, luego pulsé llamar. 2 timbres, luego un tercero. Despacho del señor Whitfield. Es este. Hola, busco al señor. Douglas Whitfield. Es sobre la herencia de Kenneth Palmer. Una pausa. Luego una voz suave y mesurada tomó el relevo. Soy Douglas. ¿Puedo preguntar quién llama? Dudé, no esperaba que respondiera directamente. Me llamo Brianna. Kenneth Palmer era mi padre. Se oyó un fuerte suspiro al otro lado. Tú eres Brianna. Su voz se quebró. Dios mío, llevo semanas intentando encontrarte. Eso me detuvo. ¿Semanas? Sí. Pensé que Pamela me había dicho que te habías negado a ser contactada. Dijo que no querías tener nada que ver con la herencia. Yo no quería presionarte en tu momento de dolor, pero era extraño. Por supuesto que dijo eso. Nunca me dijo que había muerto.
dije con tono uniforme. Me enteré ayer. Se hizo el silencio en la línea. Ya veo, dijo finalmente. ¿Podrías venir hoy? Tenemos mucho de qué hablar. Ya estaba cogiendo las llaves. Su despacho estaba situado en un modesto edificio de ladrillo, justo al lado de la plaza. Aparqué detrás de un sedán polvoriento y entré. El timbre que había sobre la puerta dio un tintineo poco entusiasta. El señor Whitfield era mayor de lo que recordaba, más delgado, con mechones grises enroscados detrás de las orejas y un cansancio más amable en los ojos. Se levantó al verme. «Te pareces a él», dijo en voz baja. «Los mismos ojos», asentí, sin confiar en mi voz. Me indicó que me sentara y sacó un grueso expediente del armario que tenía detrás. «Tu padre actualizó su testamento poco después de recibir el diagnóstico. Está en fase 4. Me dijo que no quería dejar nada abierto a la interpretación, como él decía. Junté las manos sobre el regazo. ¿Y qué decía?» Abrió la carpeta y leyó en voz alta. «A mi hija, Brianna Palmer, le dejo todo mi patrimonio, incluyendo, entre otros, mi residencia principal, la casa de campo del lago, el Chevy de época y todos los activos financieros residuales». Me quedé totalmente inmóvil. ¿Y la lectura del testamento? ¿Cuándo fue eso? Miró sus notas del calendario. Estaba prevista para 3 semanas después de su muerte. Pamela se presentó temprano esa mañana y dijo que usted se había negado a venir. Canceló la lectura, alegando estrés emocional y falta de interés por parte de la heredera. Exhalé un largo y lento suspiro. ¿Y tú la creíste? Ya. Tenía documentos legales, un poder temporal de los meses anteriores. No era descabellado en ese momento, pero no sabía que no se había puesto en contacto contigo. Si lo hubiera sabido. No habrías hecho nada, dije en voz baja, como todo el mundo. Sacudió la cabeza. Puede que sí. Me levanté. Necesito una copia certificada de ese testamento hoy mismo. Me la entregó sin preguntar. Y una cosa más, añadí. ¿Hay una copia del testamento anterior en los archivos? Sí, dijo. Os nombraba a Pamela y a ti como beneficiarias a partes iguales. Asentí. Eso explica el motivo. Cuando entré en el garaje eran casi las 6. El cielo se estaba volviendo naranja y las luces del porche empezaban a zumbar. Entré por la parte de atrás, dejando pasar el leve olor de algo cociéndose en el horno. Pamela estaba poniendo la mesa. Había 2 cuencos de estofado, una hogaza de pan y el vino ya estaba servido. Miró hacia ella y le dedicó una sonrisa tensa. «Llegas tarde. Tenía algo que hacer». Me senté frente a ella, con los dedos apretados alrededor de la base del vaso. Comimos en silencio durante unos minutos, con el único sonido del tintineo de los cubiertos y el crujido ocasional de la vieja tarima del piso de arriba. Entonces lo dije. «¿Por qué no me dijiste que papá había muerto?» Se quedó a medias, con la cuchara repiqueteando contra el borde del cuenco. Pensé que no te importaría. La miré fijamente, dejando que el silencio flotara en el aire como una niebla. Vi el testamento. Su cara no cambió, pero sus ojos bajaron un momento, como una señal para la que no estaba preparada. Aún así, no presioné. Todavía no. Dejé que el peso de esas palabras cayera entre nosotros. Las verdades no dichas expulsaban el aire de la habitación. Me levanté, llevé el plato al fregadero y lo dejé allí con el tazón de estofado enfriándose. Más tarde, esa misma noche, estaba rebuscando en los cajones del pasillo de arriba, buscando un viejo documento fiscal que había guardado mi padre, cuando di con mi viejo teléfono. Hacía años que no lo veía. Estaba escondido bajo unos recibos amarillentos y unas gafas rotas. Lo enchufé, vi la pantalla parpadear y esperé a que se cargara. 40%. Era suficiente. Hojeé los mensajes de voz guardados. La mayoría eran spam, estafas o mensajes olvidados de la universidad, pero uno con fecha de apenas 6 semanas antes de su muerte tenía un asunto. «Papá», pulsé play. «Hola, cariño, si pasa algo, que sepas que te quiero. Debería habértelo dicho más a menudo. Estaba orgulloso de ti, incluso cuando no lo demostraba, solo que no sabía cómo arreglarlo». Hubo una larga pausa. Luego su voz volvió más tranquila. «Y ten cuidado. Pamela no está afligida.
está planeando. Me quedé absolutamente inmóvil, con esta pequeña grabación reproduciéndose una y otra vez, dejando que cada palabra calara hondo. Luego me la envié a mí misma, a mi portátil, y la guardé en 3 sitios distintos. Una vez en la nube, otra en un pendrive y otra en una carpeta oculta llamada Recetas. Tampoco iba a dejar que borrara esa. Por la mañana estaba aparcada fuera del juzgado, con el testamento en la mano y una copia del buzón de voz de mi padre guardada en 3 lugares distintos. Cuando llegó el día de la vista, el cielo se había vuelto de un gris intenso que solo el otoño tardío podía pintar. Había pasado una semana desde que me senté en el despacho del señor Whitfield, con el mensaje de voz fresco en los oídos, y la verdad más afilada que cualquier cuchillo que Pamela hubiera empuñado jamás. Aquella mañana abotoné mi americana azul marino con manos tranquilas, no nerviosas, concentradas, decididas. Cada carpeta estaba perfectamente sujeta a mi bolso. El testamento, la declaración notarial, una copia impresa del correo electrónico que mi padre había enviado confirmando la actualización, y por supuesto el mensaje de voz, guardado de 3 formas distintas. Me encontré con el señor Whitfield en la escalinata del juzgado poco antes de las 9 de la mañana. Me dedicó una pequeña inclinación de cabeza, sosteniendo un maletín que parecía más viejo que yo. ¿Listo? Tanto como puedo estarlo. Dentro de la sala del Tribunal de Libertad Condicional. La iluminación era despiadada, fluorescente, fría, zumbando como una advertencia lejana. Vi a Pamela enseguida. Iba de nuevo de negro, con un elegante velo que le caía hasta la mitad de la cara. Un estilo de viuda, si se preguntaba en las redes sociales. Pero a mí me pareció una actuación. No me saludó. El secretario anunció el número del caso, y todos nos pusimos en pie. El juez Martínez se acercó al estrado, con rostro severo pero alerta. Se ajustó las gafas y examinó el caso. Audiencia sobre la herencia de Kenneth Palmer. Hoy están presentes la señora Brianna Wheeler, hija y heredera del difunto, y la señora Pamela Wheeler, esposa del difunto. El señor Whitfield se aclaró la garganta y se puso de pie. Señoría, presentamos para que conste en acta un testamento revisado y notariado, fechado 7 meses antes del fallecimiento del señor Palmer, en el que se nombra a la señora Brianna Wheeler como única beneficiaria. También tenemos razones para creer que el testamento original fue ocultado intencionadamente por el acusado. Pamela no pestañeó. Se limitó a cruzarse de brazos. El juez Martínez miró el documento, asintiendo lentamente. Esta revisión sustituye al testamento presentado anteriormente. Sí, señoría. ¿Y esta información fue puesta en conocimiento del juzgado por la familia del fallecido? Ese es el problema, dijo el señor Whitfield, gesticulando con calma. El demandado alegó que la heredera estaba alienada y no interesada en ninguno de los asuntos de la herencia. Creemos que esto no solo es falso, sino que fue un intento deliberado de engañar al tribunal. Pamela se levantó por fin, con voz suave y llena de tristeza. Señoría, con el debido respeto, mi hijastra y mi marido llevaban años sin hablarse. Había tensión. Ella se marchó. No volvió ni siquiera cuando él enfermó. Estaba destrozado. El juez se volvió hacia mí. Señora Wheeler, ¿quiere responder? Me levanté despacio, con cuidado de no precipitarme. Saqué el pendrive del bolsillo de la americana y se lo entregué al alguacil. Sí, señoría. Mi padre y yo hablábamos a menudo. Él confiaba en mí. Lo que ha dicho la señora Wheeler sencillamente no es cierto. Miré a Pamela, pero ella evitó mi mirada. El alguacil cargó el expediente y la voz de mi padre llenó la sala. Que sepas que te quiero. Debería habértelo dicho más a menudo. Estaba orgulloso de ti. Incluso con años de distancia, la sala de repente se sintió pesada con algo real. Pamela no está de luto, está planeando. Cuando terminó la grabación, no se oyó ningún sonido en la sala. Incluso el juez hizo una pausa antes de hablar. Me gustaría revisar esto en el despacho, dijo finalmente, y salió con las pruebas. Los 10 minutos que estuvo fuera me parecieron más largos que el último año de mi vida. Pamela no se movió, y yo tampoco. Cuando el juez Martínez regresó, no se sentó inmediatamente. Nos miró a los dos. Basándome en los documentos presentados,
las revisiones notariales y la voz clara del difunto, considero que el señor Kenneth Palmer tenía toda la intención de que su hija, la señorita Brianna Wheeler, heredara todo su patrimonio. Pamela se movió ligeramente. El juez continuó. Por la presente se desestiman todas las reclamaciones de la señora Pamela Wheeler. Además, este tribunal encuentra motivos para devolver este caso para que se lleven a cabo más procedimientos en virtud de los posibles estatutos de ocultación fraudulenta de un testamento. Pamela soltó un grito ahogado, no muy fuerte, pero lo suficiente para que yo viera que se le caía la máscara. Se levanta la sesión. Fuera del juzgado, el viento soplaba con más fuerza que antes. Tiré de mi abrigo cuando salí al aire libre, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir caer sobre mí. Pamela subió corriendo las escaleras detrás de mí, sus tacones chasqueando como disparos. «Lo has estropeado todo», siseó. No me inmuté. «No, lo hiciste cuando enterraste algo más que un hombre. Enterraste un legado». Se detuvo, con los ojos muy abiertos y vidriosos. Por primera vez, no tuvo una respuesta inteligente, solo silencio y el sonido de sus pasos resonando en la acera mientras desaparecía. Aquella noche conduje solo, sin música, solo el zumbido de los neumáticos en la carretera. El cementerio permanecía en silencio bajo un velo de niebla temprana. La hierba estaba amarillenta, frágil bajo los pies. Me acerqué a la tumba con una pequeña maceta de caléndulas en una mano y una piedra pulida en la otra. Me arrodillé y retiré las hojas secas de la base de la lápida. No había traído nada grandioso, solo un pequeño marcador grabado con su nombre y la frase «Encontró la paz». La clavé con cuidado en el suelo y luego me senté un rato a su lado. «Papá», susurré, «ya está hecho». No hubo brisa, ni signos dramáticos, solo silencio, y eso fue suficiente. Pero incluso con la casa a mi nombre, las cuentas restablecidas y las mentiras desenmascaradas, aún no había terminado. No del todo. 3 días después de la decisión, estaba en el pasillo de la casa en la que crecí. Tenía el mismo aspecto, olía igual, madera pulida, yeso viejo, algo ligeramente floral que nunca abandonaba el aire, pero esta vez era mío. Y algo en ella lo hacía todo más nítido, como si por fin pudiera ver los huesos del lugar. Recorrí cada habitación lentamente, no como si estuviera mirando a mi alrededor, sino como si estuviera recordando. No era nostalgia, era una auditoría silenciosa. ¿Qué paredes escuchaban la risa de mi padre? ¿Qué rincones habían sido tomados por Pamela a lo largo de los años y convertidos en estériles? Arriba me detuve en la puerta del ático. El pestillo había estado apretado desde mi adolescencia, pero con un tirón firme y un gemido de madera, cedió. El polvo floreció a la luz mientras subía la estrecha escalera. El desván estaba más ordenado de lo que recordaba. A lo largo de la pared del fondo había varias cajas apiladas en ordenadas columnas, cada una con una cuidada inscripción manuscrita. Patrimonio Wheeler, de 1947 a 1989. Algunas etiquetas llevaban el nombre de mi abuelo, otras el de mi padre. Abrí la primera con dedos temblorosos. Dentro había libros de contabilidad, mapas, escrituras enrolladas y una caja más pequeña con un diario de cuero encima. El nombre de mi padre estaba grabado en una esquina. Me senté en las viejas tablas del suelo, quité el polvo de la cubierta y empecé a leer. Pamela sigue preguntando por el viejo fideicomiso que dejó mi padre. Cree que no conozco su juego, pero no estoy ciego. Tragué saliva. Página tras página, la voz de mi padre cobraba vida en tinta. Notas sobre decisiones empresariales, remordimientos personales, cosas que pensaba pero nunca decía en voz alta. En una entrada, fechada casi un año antes de su muerte, escribió: «Si algo sucede, Brianna necesita encontrar las llaves, ambos juegos. Sin ellas, no puede acceder a las cuentas de reserva. Tiene que mirar en el libro. Se acordará del libro». Cerré el diario y me senté en silencio, con la madera crujiendo bajo mis pies mientras pensaba. Entonces se me ocurrió algo. En su estudio, siempre guardaba un ejemplar gastado de El Viejo y El Mar en el tercer estante.
a la izquierda. Nadie lo había tocado nunca. Bajé las escaleras, que me resultaban más familiares a cada paso. En el estudio, la luz del sol atravesaba las persianas como hilos dorados. Encontré el libro de Hemingway exactamente donde siempre había estado. Lo cogí. Pesaba mucho. Las páginas estaban pegadas, cortadas en el centro. Dentro había 2 llaveros, uno de latón y otro de plata. Las etiquetas eran sencillas: cabaña del lago, trastero, garaje, caja, garaje. Pamela siempre mantenía el garaje trasero cerrado. Le pregunté una vez hace años y me dijo: es solo basura, herramientas viejas, probablemente ratones. Pero la forma en que lo dijo siempre se me quedó grabada. Era demasiado informal. Me puse la chaqueta y salí. El aire había cambiado y el otoño picaba un poco más fuerte. Las hojas crujían bajo mis botas mientras cruzaba la grava hasta la parte trasera del edificio. La cerradura seguía allí. Introduje la llave plateada. Giró. La puerta crujió al abrirse. El interior estaba oscuro, pero no vacío. No había ratones ni herramientas. En el centro del espacio había un arcón ignífugo, rodeado por 2 estanterías de viejas cajas de archivo. Me acerqué, con el corazón palpitante. El arcón contenía aún más libros de contabilidad. Un sobre cerrado con la etiqueta Caja de Depósitos 34 del Banco de Memphis. Y en el fondo había una escritura. Estaba firmada por mi abuelo. La propiedad estaba a su nombre, no al de mi padre ni al de Pamela. Era mía, al menos lo era. Miré la firma, la fecha, 1986. Ese fue el año en que nací. Estaba en un fideicomiso a mi nombre del que nunca había oído hablar. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, fui a la oficina de registros del condado. El edificio no había cambiado en décadas. Pintura desconchada, puertas de cristal pegadas, el silencioso zumbido de un gobierno olvidado. La mujer que estaba detrás del mostrador levantó la vista cuando me acerqué. ¿En qué puedo ayudarle? Sí. Estoy intentando localizar los registros de la propiedad de una parcela que acabo de descubrir. Pertenecía al fideicomiso de mi abuelo y data de finales de los 80. Parpadeó y señaló la silla. Dame la escritura. Se la pasé por la mesa. Ella tecleó lentamente, sus dedos deliberados. Hace años que no veo al Wheeler Trust por aquí. Sus palabras se interrumpieron cuando entrecerró los ojos y frunció el ceño. ¿Qué pasa?, Zrenia pregunté. Hay una nota en el registro digital. Esta propiedad perteneció al fideicomiso Wheeler hasta el año 21. Entonces se cambió el título. Reasignación de la propiedad. Pero se detuvo. ¿Pero qué? Giró un poco el monitor. Esta reasignación no enumera un beneficiario, solo un nombre. Pamela Wheeler. Me quedé mirando la pantalla. Ella me eliminó del fideicomiso, susurré. La mujer enarcó una ceja. ¿Era usted la beneficiaria original? Sí. Entonces alguien tiene que dar explicaciones. Esto no es solo una actualización, es una redirección legal. Podría ser falsa, dependiendo de cómo se hizo. Pedí copias, pagué extra por la certificación. Volví a casa sin música. Solo el sonido de los neumáticos en la carretera. Mis pensamientos son más ruidosos que el motor. En la mesa de la cocina lo dejé todo. Las llaves, el diario, el acta, las impresiones digitales. Esto no fue solo un robo. Pamela no solo robó de mi presente, intentaba borrarme del pasado, reescribir el futuro de mi familia, como si yo nunca hubiera importado. Y ahora, finalmente, tenía pruebas. Ahora tenía pruebas de algo mucho más grande que el robo del patrimonio. Pamela había llegado al pasado para reescribir el futuro de mi familia, y ahora tenía que ver lo que había intentado ocultar tan desesperadamente. 2 mañanas más tarde, me encontraba al volante, conduciendo por la sinuosa carretera costera hacia Cumberland Bluff. La escritura de mi bolso señalaba un lugar que apenas recordaba, algo que mi padre había mencionado de pasada cuando yo tenía 17 años, llamándolo un lugar tranquilo donde viven cosas reales. Nunca le pregunté qué quería decir con eso. Los acantilados eran más escarpados de lo que esperaba, crudos, hermosos de una forma que te hacía sentarte
y cuestionarte si la gente debería construir algo cerca de ellos. Pero justo después del punto kilométrico 72, vi una puerta de hierro oxidado encajada en un hueco del muro de piedra. La hiedra había empezado a apoderarse de ella, pero el nombre seguía allí. Wheeler Bluff, fundada en 1947. Salí y busqué en mi abrigo la vieja llave. Era de latón, con los bordes desgastados. Encajó como un guante, y la verja crujió al abrirse sobre unas bisagras endurecidas por la sal marina. Más allá había un camino de grava que serpenteaba entre matorrales de pinos desgastados y zarzamoras silvestres. Lo seguí despacio. Cada curva revelaba más propiedades ocultas al mundo, y entonces lo vi. La casita se alzaba modestamente al borde de un acantilado, tejado de pizarra, paredes blancas descoloridas, con un pequeño invernadero a la izquierda y un cobertizo aislado en la parte trasera. Las ventanas no estaban rotas, pero sí polvorientas. El tipo de polvo que te decía que nadie las había lavado en mucho tiempo. Aparqué y salí. El silencio era denso. Ni pájaros, ni viento, solo el océano rugiendo debajo. Entonces se oyó una voz, ruda pero no antipática. Llegas 15 años tarde. Me doy la vuelta. Un hombre mayor salía por el lateral de la casa, con un delantal de lino atado sobre la camisa, a cuadros, y una mano apoyada en un bastón. ¿Sabía que iba a venir? Zrenia, le pregunté, confuso. Asintió con la cabeza y me estudió un poco más. Eres la hija de Kenneth. Tienes sus ojos. Una pausa. Me dijo que algún día vendrías. Me dijo que mantuviera todo en orden. Me llamo Russell. Me presenté, aún sin saber si estaba entrando en un recuerdo o en la historia inacabada de otra persona. Russell me señaló en dirección al invernadero, que estaba sorprendentemente intacto por dentro. Las plantas habían crecido salvajes, pero no estaban muertas. El fideicomiso pagaba el mantenimiento todos los meses hasta hace 6 meses. Luego nada, ni una palabra, ni dinero. Pensé que... Dejó de hablar y se dio la vuelta. Pues pensé mal. Tragué saliva. ¿Pamela era la mujer que atendió el teléfono en la oficina del fideicomiso la primavera pasada? Zrenia pregunté, y él asintió. Hizo un sonido de disgusto. Me dijo que la propiedad estaba siendo revalorizada para una futura liquidación. Dijo que ya no formaba parte de los intereses activos de la cartera. Lo cortó todo. Me dije más a mí mismo que a él. Ella cortó el legado de tu abuelo, añadió Russell en voz baja. El interior de la casa principal olía a cedro y polvo. Libros viejos se alineaban en el pasillo, y las luces aún tenían bombillas incandescentes. Russell se movió despacio, deliberadamente, y me condujo hasta una puerta estrecha al final del pasillo. La sala del libro mayor, me dijo, así la llamaba. Abrí la puerta con la segunda llave del libro de Hemingway. La habitación era fresca, incluso más fría que el resto de la casa. Las estanterías a lo largo de 3 paredes estaban llenas de diarios firmados, archivos, cajas de cartón y un único libro de cuero con las esquinas doradas. The Wheeler Estate, Heritage Projects. Lo cogí con las 2 manos. Pesaba más de lo que parecía. Dentro, página tras página de meticulosa documentación. Mi abuelo comenzó las iniciativas de concesión de tierras en los años 60. Becas universitarias para niños infrarrepresentados en el Estado. Un programa local de formación laboral tras el cierre de las fábricas a principios de los 80. Donaciones médicas, donaciones anónimas a bibliotecas. Cada iniciativa estaba vinculada al fideicomiso de la familia Wheeler. Y en el reverso hay una nota escrita con la familiar letra de mi padre. Pamela dice que está optimizando todo. Eso me asusta. No creo que ella entienda lo que estamos protegiendo aquí. O quizás sí, y quiere destruirlo. No había ira en sus palabras, solo tristeza, un cansancio que no había reconocido antes en él. Russell se sentó a mi lado en un taburete de madera, mirándome pasar las páginas. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Dijo que encontrarías tu camino, no a través de un nombre o un título, sino a través de la verdad. Asentí, incapaz de hablar. Algo me empujó entonces, un picor de instinto.
Miré hacia el viejo escritorio del rincón, con los cajones bien cerrados. El de abajo crujió, resistiéndose hasta que tiré con fuerza. Dentro había una cajita con cerradura, polvorienta pero intacta. Tenía un ojo de cerradura, y la llave de latón del segundo anillo encajaba perfectamente. Había 3 cosas dentro. Una fotografía, descolorida pero nítida. Yo tenía unos 5 o 6 años, y estaba sentada en el regazo de mi abuelo frente a esta misma casa. Nos reíamos, me abrazaba. Una carta, redactada y notariada. La abrí con cautela. A quien corresponda. La única beneficiaria del fideicomiso de la familia Wheeler, tal como se establece en su escritura original de 1947 y todas las revisiones posteriores hasta 2012, es Brianna Wheeler, la nieta biológica de Harold Wheeler. Esto reemplaza cualquier enmienda póstuma no firmada por el fundador o aprobada por el Consejo de Administración de la Herencia. Y entonces todo sobre la destrucción de Pamela cayó en su lugar. Ella no solo redirigió la riqueza. Estaba desmantelando sistemáticamente el alma misma del fideicomiso familiar, su brazo caritativo, sus fundaciones educativas, la razón por la que el nombre Wheeler significaba algo para alguien en esta ciudad. Intentaba borrar no solo mi derecho al legado, sino mi conexión con el legado que hacía importante este lugar. Cortó a Russell. Me quitó las becas. Reclasificó las becas como pasivos heredados. Esperaba que nadie se diera cuenta porque no quedaba nadie para hacer las preguntas correctas, no yo. De vuelta en el porche, Russell me dio un sobre descolorido. Me dejó esto. Me dijo que no lo abriera. Dijo que lo sabrías cuando. Lo abrí en el acto. Era una lista, nombres, fechas, lugares, cada estudiante, familia o centro comunitario al que el Wheeler Trust había ayudado alguna vez. Miles de ellos. Ya no solo quería justicia, dije en voz baja, con los dedos apretando la lista. Quería restauración y estaba dispuesta a sacar a la luz toda la verdad. Ya no quería justicia. Quería restauración y estaba dispuesta a sacar a la luz toda la verdad. Los días siguientes pasaron rápidamente. Russell y yo trabajábamos en una vieja sala de contabilidad en Cumberland Bluff. Los archivos estaban esparcidos por todas las mesas. El olor a polvo y agua salada se mezclaba con el peso de la tarea que teníamos por delante. Fotocopiábamos todo. Aprobación de subvenciones originales, cheques cancelados, memorandos legales, cartas de la junta directiva. Me puse en contacto con la archivera del condado, una mujer llamada Diana, que casi llora cuando le enseñé lo que habíamos encontrado. ¿Quiere decir que esto no se perdió? Zrenia preguntó con voz temblorosa mientras rebuscaba en viejas carpetas. Estaba escondido, le contesté. Con su ayuda, localicé los nombres de la lista que había dejado mi abuelo. Personas reales, no líneas en un libro de contabilidad. Un director de instituto jubilado llamado Vincent, que me contó que el fondo le ayudó a construir una biblioteca en una zona que antes se consideraba indigna de recursos. Una madre soltera llamada Sofía, que recibió ayuda para la vivienda tras perder a su marido por enfermedad. Un hombre llamado Marcus, que había sobrevivido a un cáncer en la adolescencia y ahora dirigía una organización sin ánimo de lucro para orientar a los jóvenes. Cada conversación me conmovió. No se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad, memoria y supervivencia. Al final de la semana, habíamos reunido más de una docena de testimonios, fotos y declaraciones firmadas. Russell sugirió que acudiéramos a los tribunales. Yo negué con la cabeza. No quiero otro juicio. Quiero que la gente recuerde lo que significaba este nombre antes de que se convirtiera en moneda de cambio para el control. Así que hice una llamada, y luego otra, y otra. El jueves había reservado una pequeña sala en un centro comunitario local, un estrado y un espacio de media hora con 3 agencias de noticias locales. No esperaba una multitud, no la quería, no era cuestión de ostentación. A las 10 de la mañana subí al escenario con un modesto vestido azul, la brisa del mar soplando a través de las rendijas de las ventanas a mi espalda. Russell estaba de pie detrás de mí, con los brazos cruzados. Diana se sentó junto a Vincent y Sofía en primera fila, sosteniendo una carpeta como si fuera de cristal. Los periodistas apenas levantaron la vista al principio, hasta que hablé. Me llamo Brianna Wheeler,
No estoy aquí para culpar, sino para recordar. Mi abuelo, Harold Wheeler, construyó aquí algo silencioso y poderoso, un fideicomiso que llegaba a personas que la mayoría de los sistemas habían olvidado. Y en los últimos años, alguien ha intentado borrarlo todo, pero los legados no mueren tan fácilmente. Recogí una foto de mi abuelo y yo delante de la casa de campo. Luego la carta notarial. No necesité levantar la voz. La verdad tenía su propia gravedad. Observé cómo cambiaba el ambiente. Las cámaras se encendieron, los lápices tocaron los cuadernos. Vincent fue el siguiente en tomar el micrófono, con voz firme. Sin esa subvención, nuestra escuela no habría sobrevivido a los recortes del 99. El Wheeler Trust no solo salvó un edificio, sino una generación. Sofía habló a continuación. Entonces, Marcus, sus palabras no eran pulidas, eran sinceras, fueron vividas. Esa noche el titular decía: heredera de Wheeler, revive legado familiar oculto, llama a reconstruir la comunidad. El nombre de Pamela no apareció ni una sola vez. No hacía falta, pero ella debió verlo, porque a la mañana siguiente su bufete de abogados anunció su excedencia voluntaria. El Consejo Fiduciario Local inició una investigación. Hubo rumores de malversación de fondos y fideicomiso fraudulento. El mismo día recibí 4 solicitudes de entrevista. Las rechacé todas. No se trata de un escándalo, le dije a un insistente presentador por teléfono. Se trata de recuperación. En lugar de eso, me reuní con un grupo de antiguos beneficiarios y restablecimos discretamente la Wheeler Heritage Foundation. Abrimos una nueva oficina a solo 3 manzanas del centro comunitario. No era grande, 3 habitaciones, una mesa de conferencias, pero se sentía honesta y viva. A finales de mes, el programa de becas había vuelto. Volvían los cheques mensuales para la biblioteca, los programas extraescolares e incluso el sueldo de Russell. Actualicé los registros en línea, vinculándolos a las fotos y cartas de archivo que Diana había ayudado a digitalizar y a la herencia de Pamela. Encargué una tasación y la puse a la venta discretamente. No necesitaba un anuncio público, solo una referencia discreta. Los beneficios de la venta se repartieron. La mitad para financiar nuevas becas de educación y la otra mitad para reconstruir un comedor social regional que mi abuelo había financiado tras un huracán. Nunca se lo dije a Pamela, no hacía falta. Una tarde, cuando el sol caía sobre Cumberland Bluff, me senté en la sala de contabilidad y hojeé uno de los diarios más antiguos. Algo cayó entre 2 páginas. Un sobre doblado, frágil por el paso del tiempo. Tenía la dirección escrita a mano por mi padre. Lo sostuve largo rato antes de abrirlo. Brianna, lo siento. No te protegí de Pamela como debería haberlo hecho. Dejé que te apartara. Dejé que ganara el silencio. Pero nunca dejé de quererte. Siempre fuiste la mejor parte de mí. Puedo verte, cariño, incluso ahora, y espero que donde quiera que estés sigas construyendo algo más grande que tú misma. Papi. Entonces llegaron las lágrimas, no lágrimas amargas y punzantes, sino lágrimas purificadoras. No las enjugué, las dejé fluir, porque algunas verdades no necesitan ser gritadas. Hay justicia que no necesita aplausos, y algunos legados no se levantan a la fuerza, sino volviendo a casa, al lugar donde nacieron. Solo quedaba una última cosa por hacer antes de poder soltarme definitivamente, y estaba enterrada bajo una piedra de mármol. Pasaron 2 semanas desde la rueda de prensa. El tiempo había cambiado a principios de primavera, templado y malhumorado, con la bruma que llegaba de la costa como una manta que no habías pedido pero que no te importaba. Esperé hasta el fin de semana para hacer el viaje. No hubo ceremonia, ni llamadas, ni fanfarrias. Simplemente fui al cementerio, en el extremo sur de la ciudad. La verja crujió cuando la abrí. Era más viejo de lo que recordaba, con la pintura desconchada, la hiedra carcomiendo las paredes de ladrillo e hileras de piedras como frases cortadas a mitad de oración. Caminé despacio, con cuidado de no romper el silencio. Llevaba una pequeña caja de madera metida bajo el abrigo, envuelta en una vieja tela de lino. Tardé más de lo que esperaba en encontrar su tumba. El mapa que me dieron en la oficina era inexacto, y la sección donde estaba enterrado parecía casi olvidada.
No había hierba cuidada, sino maleza silvestre y marcas desgastadas que se inclinaban como hombros cansados. Cuando por fin lo vi, me detuve. No había nombre, solo una piedra plana y agrietada con unas iniciales apenas visibles bajo el musgo. K.P. El cuidador debió de oír mis pasos. Apareció unos metros detrás de mí, con un rastrillo en la mano y secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. ¿Busca a Kenneth Palmer? Zrenia preguntó. Asentí con la cabeza, se rascó la barbilla. Lo trajeron sin hacer ruido, muy discretamente, sin servicio, sin flores, sin obituario tampoco. Solo una mujer que pagó en efectivo, firmó familia y se fue. No necesité preguntar quién. Ya lo sabía. Se me hizo un nudo en la garganta. No era la tumba lo que me dolía. Era la idea de que incluso muerto, Pamela lo había enterrado en silencio. Como si no mereciera ser recordado, como si no importara. Esperé a que el cuidador se fuera antes de arrodillarme. El suelo era blando, aún húmedo por el rocío de la mañana. Coloqué la caja sobre una piedra, con los dedos temblando ligeramente. Siento no haber estado aquí, dije en voz baja. Debería haber venido antes. Debería haberte encontrado. Pero ahora estoy aquí y lo he traído todo de vuelta. Tu legado, tu nombre, a mí. Abrí lentamente la caja. Dentro había una fotografía doblada de nosotros dos, cuando yo tenía 10 años, de pie frente a Cumberland Bluff, con tierra de jardín en las manos. Había una copia de una carta que había escrito, una que encontré metida en un libro de cuentas, y la última página de un diario que había dejado. Las metí con cuidado en un sobre transparente y las coloqué sobre la tumba. Nadie las vio. Nadie las necesitaba. Ese día volví con la lápida de granito que había encargado una semana antes. Contraté a un albañil local que no hizo preguntas. Solo prometió terminarla el domingo. Cumplió su palabra. La nueva lápida era sencilla, lo justo para decir lo que importaba. Kenneth Palmer, padre, constructor de cosas buenas. No grabé años ni logros, solo la verdad. No hubo ceremonia, ni servicio conmemorativo, ni siquiera traje una silla. Permanecí en silencio mientras el viento susurraba entre los árboles y las nubes se movían como el aliento. Coloqué una flor blanca, recién cogida del jardín que había revivido en Cumberland Bluff, en la base de la lápida. Y entonces me quedé mucho tiempo, sin palabras, solo presencia. Cuando por fin me fui, todo estaba en silencio, no vacío, no triste, solo tranquilo. De vuelta en Cumberland Bluff, el sol salía sobre las rocas. Aquella mañana había dejado abiertas las ventanas del invernadero y el olor a romero y a tierra fresca flotaba por la cocina. La tetera silbaba suavemente en el fuego. Me serví una taza de té y salí al porche descalza, con el vapor entre los dedos. La bandera del buzón estaba izada. Sonreí. Dentro había 7 sobres, finos pero llenos de promesas. Se había enviado la primera tanda de cheques para becas. Todos llevaban el sello de la Wheeler Heritage Foundation. Cada uno iba destinado a un nombre que conocía, a una vida en la que creía. Me senté en el columpio del porche y miré el océano, las olas que rodaban como capítulos. Susurré, no al viento, sino a la parte de él que aún podía escuchar. Ya está hecho. No porque hubiera ganado, ni porque Pamela hubiera perdido, sino porque había recuperado lo que importaba. Recordé lo que el mundo intentaba olvidar. Algunas personas gritan sus victorias, otros encienden fuegos artificiales. Ya,